¿Cómo empezó toda esta idea de hablar sobre la feminidad y la mujer salvaje? Hola, soy Mika y voy a contarte un poquito de mi historia y cómo empezó todo esto. Llevo mucho tiempo en el desarrollo personal, llevo como 7, 9 años en los que me he trabajado pues muchísimas cosas, me he leído muchísimos libros, he ido a muchos talleres, he hecho coaching y bueno, y lo que no he hecho de todo. Y a lo largo de mi vida, tengo 32 años, ya he pasado pues dos crisis existenciales muy fuertes, la de los 20, 25 y ahora la de los 30. Y como no, yo mujer valiente, que me encanta meterme en estas cosas y cuando viene la tempestad me gusta meterme dentro de ella y ver qué hay allí, pues bueno, tengo muchas cosas de las que me gustaría pues compartir con vosotros, porque sobre todo en esta última etapa me he visto muy sorprendida a mí misma, porque ha sido una crisis diferente, ¿no? La crisis de los 20-25 es como que es como una crisis de identidad, por fin te quieres conocer, quieres entender un poquito más sobre quién eres, te sientes perdido, desconectas, pero es diferente, ¿no? Es como empezar desde cero. Pero en esta crisis yo partía ya desde una base, es como, ostras, yo ya me conozco, yo ya he pasado por esto, más o menos, pues, jolines, ¿no? Nunca dejemos de conocernos, pero entenderme. Más o menos digo, sé quién soy, sé lo que me gusta, sé lo que me hace bien, sé lo que no me hace bien, pero sin embargo, la crisis de ahora yo la he sentido mucho más profunda. Me ha costado aún más salir de ella y ver qué me quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, voy a contaros un poquito de mi historia para que os ayude a sentiros identificados o identificadas, sobre todo, y que desde ahí pues le saquéis jugo y partido a estas lecciones, que esta es un poquito mi idea, hacer como una especie de lecciones en YouTube. Bueno, pues como os venía diciendo, me estaba encontrando en un momento de mi vida en el que, a pesar de la cantidad de terapias y autoconocimiento y desarrollo personal que había hecho, me estaba encontrando en un momento bastante perdida en el que sobre todo me sentía muy agotada física y mentalmente. Y os voy a poner ejemplos concretos. Uno de los clics, porque hubieron como 3 clics, uno de los clics más importantes fue cuando mi madre, después de no sé cuántos intentos de intentar llamarme y hablar conmigo, pues al final me soltó lo siguiente, me dijo: Mica, de verdad, es que parece que tengas 3 trabajos y 8 hijos. Hija, no tienes ninguna de ambas cosas. ¿Qué te pasa? Y es que la verdad es que, oye, al final, pues sí, yo tengo mi trabajo en el que, pues muy bien, muy feliz, en el que hay pues a veces más picos de trabajo o menos, pero es verdad que yo vivía como si tuviese 8 empresas. Y no, es que no era así. O el tema de la familia, sí, podía tener pareja o dejar de tener pareja, pero al final no tengo hijos, ninguno, a día de hoy. Entonces, es verdad que yo a veces incluso me preguntaba, ¿cómo lo hace la gente que tiene tantas cosas y yo no puedo ni con mi vida, ¿no? Pero es que luego miraba a mi entorno estaba igual, estaba sumido en un sentimiento de agotamiento profesional, de agotamiento personal, de mucho estrés, demasiado estrés y pasando como muchas etapas de ansiedad hasta tal nivel que no me parece normal en una sociedad en la que lo tenemos todo básicamente para vivir bien y no vivimos bien, porque al final ese estrés y esa ansiedad no nos hace disfrutar del día a día, pero no me adelanto. Siguiente clic. Yo lo dejé con mi expareja y bueno, obviamente siempre las rupturas son un poquito pues emocionalmente un poquito más cargadas, pero bueno, en este caso la verdad que yo lo tenía bastante claro, entonces fue una ruptura amorosa dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que os quiero decir con esto es que sé que es una persona que, bueno, me dijo una cosa en su momento y sé que me lo dijo desde el máximo cariño, aunque yo en ese momento no lo entendí. Total, en una de estas conversaciones en la ruptura, pues él me dijo: Mica, te aconsejo trabajarte más tu energía femenina. Y yo me quedé así como, no entiendo nada, ¿qué me quiere decir? O sea, obviamente se me quedó ahí, luego lo fui entendiendo, pero en ese momento no lo entendía, porque bueno, ya me veis, soy una mujer que bueno, me encanta sacarme partido, me encanta arreglarme, me encanta, pues no sé, ¿no? Sacar como mi esencia femenina. Y no sé, pues me consideraba bastante femenina, entonces la verdad es que no entendía, por lo menos en ese momento, pues no entendía qué me quería decir con esto. Pero bueno, ahí se quedó, ¿no? Se quedó mi pozo mental como, bueno, como un clic. Y por último llegó el tercer clic y fue un desamor. Y no fue igual que el segundo clic, porque en ese caso yo lo tenía claro, fue una situación totalmente diferente que transformó mi vida, pero diferente, pero en este caso me rompieron el corazón. Y bueno, quien ha pasado por esta experiencia, pues sabe lo que se siente, sabe cómo es y saben que es una experiencia que te obliga a parar. Y esto lo destaco como el tercer clic, porque aunque yo estaba en un momento en el que sí, no estaba bien, lo estaba pasando mal de alguna manera, ¿no? Como se estaba diciendo, estaba en una etapa de ansiedad, de frustración en la que no me entendía. Yo no paraba, seguía mi día a día, seguía mi trabajo, seguía adelante, una cosa detrás de otra. Estaba exhausta, pero ahí estaba yo con todo. Y porque además me pensaba que
que yo ya me conocía, ¿no? Entonces digo, a ver, yo sé que lo que me hace bien es seguir mi rutina y mis cosas y me levanto y, ojo, y medito y me levanto y me voy a mi clase de baile y me voy a esto y a lo otro y a este viaje y quedo con estas amigas, o sea, seguía haciéndolo todo y mi trabajo y no sé qué, porque yo sé que esto me hace bien cuando el cuerpo me pedía parar y frenar en seco. Y bueno, este tercer clic pues fue importante porque, ¿no? Como esto que dicen, ¿no? No te preocupes que si estás en un momento en el que necesitas parar y no paras por ti misma, no te preocupes que la vida se encargará de hacerlo. Y tal cual, pues bueno, me rompieron el corazón y ya pues no hubo lección, digamos, ya ahí tuve que parar todo en seco. Y bueno, tanto mentalmente como físicamente en mi entorno, pues rompí un poco con todo. Al final yo vivía en Valencia, me fui de Valencia, me retiré pues a un pueblecito apartado, me busqué un poquito mi nido, a pesar de que pues, a largo plazo no es un sitio en el que me quiero quedar a vivir, pero necesitaba imperiosamente tener un nido en el que estar tranquila y bueno, indagar dentro de mí. Y bueno, por ahí empezó lo de la energía femenina, ¿no? Tengo que reconocer que al principio empecé a investigar sobre este tema de la energía femenina y masculina, no tanto por indagar en mi interior, sino porque a raíz de este desamor, yo quería entender a la otra persona, quería entender al género masculino, quería entender qué le había pasado, por qué no había funcionado, que había fallado, ¿no? O sea, no tenía una necesidad de entender la situación. Entonces, bueno, la verdad que en un primer momento empecé toda esta investigación simplemente por esto, por entender en qué somos diferentes, hombres y mujeres, cómo pensamos y cómo podemos llegar a convivir mejor, ¿no? Pero aún así se me quedaba descafeinado, ¿no? Y ahí fue cuando como que se me activó mucho ese clic de qué es la energía femenina, qué es la verdadera energía femenina, es que no entendía nada. Así que bueno, llegamos a esto, ¿qué es la energía femenina y masculina? Pues bueno, al final la energía masculina y femenina no son más que dos polaridades, es el yin y el yang, ¿no? Son como actitudes en la vida que además son diferentes, son complementarias y qué maravilloso que sea así porque es lo que un poco enriquece el mundo, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo, la energía masculina es como mucho más focus, mucho más disciplina, acción, mucho más hacer. Y la energía femenina es mucho más la intuición, la creatividad, la belleza de las cosas, lo poético, aquello que como que alimenta el alma, ¿no? Entonces, obviamente, una cosa sin la otra no pueden no convivir, porque solo energía femenina sería como demasiadas ideas, fantasías, sueños, pero si a eso no le ponemos un poquito de energía masculina, ¿no? Más de disciplina, más de hacer, de traerlo, de materializarlo en la tierra, pues se queda ahí, ¿no? En esa ensoñación y no lo materializamos. Entonces, como veis, son actitudes que obviamente ambas son necesarias y aquí es donde se complica un poco la película. Es como cuando alguien escucha esto es como, oye, pero yo soy hombre y también tengo esas actitudes, entonces, ¿qué me quieres decir? Claro, porque la energía femenina y masculina está tanto dentro de hombres y mujeres. Como os decía, son polaridades, tantos hombres y mujeres las tenemos dentro de nosotros. Pero, sin embargo, sí que es verdad que cada uno, cada hombre y cada mujer posee más de estas polaridades, posee más o digamos que predomina su energía femenina y masculina. Aquí, entenderme, yo voy a generalizar un poco porque esta es mi experiencia. Yo como mujer predomina en mí la energía femenina. Yo no quiero entrar en este debate, no quiero entrar en si lo que te gustan son, eres hombre y te gusta hombre, y si eres mujer y te gusta mujer. O sea, es que me da absolutamente igual. Lo que tienes que entender son simplemente las polaridades y que obviamente donde en una persona predomine más energía femenina, va a estar buscando más una persona donde predomine esa energía masculina, porque se tiene que complementar, ¿vale? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Esto es simplemente para que entendáis un poquito esa diferencia de energía masculina y femenina. Y lo más importante, que es lo que me atañe a mí, a mi propósito de por qué voy a hacer un poco todo esto, que es cultivar más esa energía femenina, que también, desde mi punto de vista, vendría a ser como cultivar más esa parte del cerebro del cerebro, del alma, bueno, esa parte que durante muchos años pues se ha considerado como menos inteligente, ¿no? Es como incluso dentro de las inteligencias, a día de hoy, porque seguimos siendo hijos de la era industrial, le seguimos dando como muchísima más importancia a la inteligencia racional, ¿no? A entenderlo todo de manera racional, que todo sea científico y tal, pero luego a la hora de la verdad, y esto lo vivimos todos, sabemos que eso sí es muy útil, pero es insuficiente. Si tú te quedas solo con lo racional, hay una parte de la vida que te estás perdiendo y tú eso lo sientes, aunque no puedas como enseñarlo con una imagen, pero obviamente lo sientes, tú sientes los sentimientos, tú sientes cuando, hostia, cuando tienes una corazonada, cuando algo es importante para ti y no tiene lógica. Pues digamos que como esta parte de la inteligencia emocional, la inteligencia intuitiva, la creativa, aún es como que, wow, nos cuesta aún como aceptarla y sin embargo es igual de importante, o sea, le da sentido también a la otra, ¿no? Es como ese yin yang, ¿no? Que explicábamos, se complementa. Entonces, al final, eso es donde está mi propósito, es como que entendamos bien
esas inteligencias, esa energía femenina que trae un poco todo eso, pues cómo cultivarla, ¿no? Entonces vamos a ir como a una profundidad. Vamos a entender que la energía femenina no es solo lo superficial, me pinto las uñas y me pongo guapa, sino es qué encarna, cómo conecto con ella, qué significa eso. Y por simplificarlo, mi experiencia, lo que yo veo, como decía, en la mujer predomina más la energía femenina, pues veo que somos como las portadoras de eso. O sea, si nosotras no aprendemos a conectar con nosotras mismas, con nuestros ciclos, con esa intuición, con esa creatividad, es que y no lo regalamos al mundo, tanto a hombres como a mujeres, pues es mucho más difícil que un hombre o una persona con energía masculina, entenderme, con más energía masculina, lo entienda, sepa conectar con eso. Entonces, esa es nuestra función. Yo no me voy a meter aquí en explicar en que para un hombre es súper importante la energía masculina. ¿Y qué significa esto? Pues que se trabaje la disciplina, que tenga foco, que tenga acción. Y por eso la mayoría de vídeos que hay hoy en internet están hechos yo veo que de hombres para hombres. Las mujeres se sienten muy frustradas porque siguen como estas recetas. ¿Cómo una mujer va a ser disciplinada, como se entiende en esos vídeos de internet, si no es natural para ella? Una mujer es cíclica. Y aquí sí que me meto en, sí, mujeres con más energía femenina o masculina, da igual. Mujer, eres cíclica, tienes la regla. O sea, estás conectada con los ciclos de la naturaleza. Y de ahí nació un poco este propósito y por eso me apasiona tanto, porque creo que las mujeres hoy en día solo vemos en internet recetas muy de hombres para hombres, que os digo, no están mal, pero es que son para hombres. Aún hay una parte de nosotros que no se siente muy cautiva, porque aunque wow, parece que hoy en día somos súper liberales, no nos olvidemos que seguimos siendo hijos de la era industrial, entonces hay muchísimas cosas aún por descubrir. Creo que también como venimos ¿no? de una época en la que estábamos mucho más reprimidas, nos hemos ido como al otro extremo y ahora como que el libertinaje, wow, parece que sea la solución y las que hemos experimentado un poco los extremos, sabemos que ninguno de los extremos nos hace bien, al final nos ha llevado a sentirnos perdidos, entonces como, ostras, tampoco la solución, por eso me apasiona tanto este tema y es como, mujer, espera, hay una sabiduría dentro de ti, hay un poder dentro de ti alucinante que cuando descubras cómo conectar con él, es que no hay vuelta atrás. Te vas a sentir de una manera mucho más diferente, te vas a sentir mucho más poderosa, creativa, intuitiva. Y te vas a dar cuenta que tú a lo mejor pues no necesitas tanto de meta o de objetivo, que eso es más de hombres, que tú simplemente necesitas pues entender tus ciclos y tu naturaleza y qué te pide el cuerpo en cada momento y qué etapa estás viviendo ahora. Así que bueno, también me apetece mucho explicar qué es esto de la mujer salvaje, ¿no? Y me gustaría que simplemente os pararais primero un momento y cuando escuchéis esta palabra mujer salvaje, ¿qué sentís, no? ¿Qué os viene? Al final es simplemente un ancla. El término mujer salvaje lo vamos a utilizar como un ancla para indagar en tu interior. Primero mujer, la palabra mujer, es como llevar la energía femenina a su máxima potencia. Y luego salvaje, ¿qué quiere decir salvaje? Y salvaje no es en plan, uy, alocado, tal, fuera de los límites, no, todo lo contrario. Salvaje es como volver a la naturaleza. ¿Cómo es una niña salvaje? Pues una niña que cuando quiere bailar, baila, no pide permiso. Es una niña que cuando quiere correr, pues corre. Es una niña que cuando se quiere expresar, pues habla. Eso es. Salvaje es volver a naturaleza interna, a ese origen, es a conectar con ese animal que llevas dentro de alguna manera. Porque sí, llevamos una esencia animal. No olvidemos de que al final, en el fondo, somos animales. Por eso, en el momento en el que conectas con eso salvaje dentro de ti, te vuelves mucho más intuitiva, te vuelves mucho más instintiva. De repente, wow, no estás dormida. Se te activan todos los sentidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a mí me gustaría ir a la fuente original y es que cuando a mí me pasó esto, que os contaba que estaba en este momento de confusión y que hice pues un montón de cosas, hubo un libro, que lo tengo por aquí, que fue el que más a mí me ayudó a descubrir todo esto y os lo voy a presentar, Mujeres que corren con lobos. Este libro a mí me inspiró muchísimo, creo que es el que me hizo más clics en mi vida o simplemente pues llegó en el momento indicado. Yo reconozco que es un libro complicado de leer. Entre que es un libro que está escrito en los años, pero si no me equivoco, en los años 70, 80 o así, o sea, hace tiempo. Que está traducido, que utiliza muchísimas metáforas, que es muy poético, que es muy comparativo, que luego te das cuenta que la autora lo hace adrede, o sea, lo hace porque tiene mucho que ver con la energía femenina. Pero reconozco que es complicado y que si no le pones ejemplos reales, al final no lo acabas de entender y es una lástima porque tiene unas enseñanzas brutales que se quedan ahí sin entender y sin que nos aporten por la complejidad que tiene. Entonces, la verdad que lo que más me motivó, digo, ostras, yo este libro necesito llevarlo a hoy en día. O sea, necesito las mujeres, sobre todo en este momento de la vida. Por eso te he contado un poco mi historia, porque para que entiendas bien esto, creo que es importante que te sientas identificada. Entonces, bueno, como te decía, yo soy una mujer de 30 años, que me noto en un momento en el que
me da como pena de alguna manera y eso me hace como resistirme a cambiar porque estoy como muy apegada a mi versión de los 20 años, que es súper alocada, divertida, espontánea y guay, pero veo que la mujer adulta está emergiendo y por fin ahora, y en gran parte gracias a este libro, le estoy aprendiendo a dar un lugar porque es que esta mujer viene con una sabiduría y viene con una belleza que, wow, me está sorprendiendo muchísimo y me está encantando aprender a darle ese lugar. Así que mujer, si tú también estás en ese momento en el que te notas que estás cambiando, pero estás justo ahora mismo en el valle, en la profundidad, y notas que te encuentras apática, te encuentras perdida, te encuentras confundida, no sabes cómo seguir adelante, de verdad, quédate porque eso te va a ayudar muchísimo. ¿Cómo quiero hacer esto? Pues quiero ir a la fuente original, ¿vale? Que leamos en directo, os voy a leer en directo la fuente original, los párrafos que considero como más importantes, porque creo que es importante que conectéis con las palabras originales y a partir de ahí lo vamos a analizar. Así que bueno, como veníamos hablando de la mujer salvaje, que es el título que también le da la autora a esta esencia, ¿no?, de la feminidad ahí profunda, la llama mujer salvaje, os voy a leer un trocito de la introducción que lo explica súper bien y continuamos. Bueno, antes de empezar a leer, quiero recordaros una cosa, y es que si al escuchar la palabra leer has dicho, uff, qué pereza, o sea, yo no, te recomiendo que lo pruebes aunque sea una vez. Lo voy a hacer así justamente por eso. Sé que en la sociedad de hoy en día todo es muy rápido, es instantáneo, los reels, los no sé qué, tal, venga, para llamar la atención, pero es que no nos lleva a ninguna parte. De verdad, no nos lleva a ninguna parte esa inmediatez. Y está muy bien cómo ha cambiado el mundo y hay que adaptarse también a esos ritmos, pero si tú realmente te quieres trabajar cómo ir a tu interior, necesitas parar, necesitas frenar. Y conectando con mi interior es lo que me pide el cuerpo en este mundo tan alocado, inspirar un poquito desde ahí, desde el frenar. Te voy a ayudar a que lo hagas, te voy a colgar estos vídeos todas las semanas en esta estructura de leer un poco porque te voy a ayudar a que pares, a que te quedes quieta, a que no estés pasando scrolleando ni nada de eso, no, te quedes quieta escuchando mi voz, escuchando el cuento. Vamos a utilizar cuentos, ¿vale? Porque los cuentos te ayudan mucho a entender tu vida. Y mira, es que aquí se me pone la piel de gallina porque diría que este fue el cuarto clic. Spoiler, no lo había dicho al principio, el cuarto clic que me ha motivado a hacer esto. Y es que leyendo uno de estos cuentos, todos aportan algo, ¿vale? Y estoy segura que cada uno, depende en qué momento te pilla a ti, te va a aportar algo. Pero leyendo uno de los cuentos, a mí me hizo entender toda mi vida, toda mi historia y, o por lo menos mi historia actual, ¿no? De los últimos años. Fue como, ostras, esta soy yo, esto es lo que me ha pasado, esto es. Entonces, cuando haces ese clic de que te entiendes, wow, es como, vale, ya sé lo que me toca ahora, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, de verdad, los cuentos nos ayudan muchísimo a situarnos, a entender el momento y a darnos como una guía, ¿no? Son un poco como mapas del territorio. Y por eso me apetece mucho usar estos ingredientes, o sea, regalarte a ti también estos ingredientes, los que me han servido a mí, que es parar, en primer lugar, viajar con estos cuentos, conectarnos con nosotras mismas y desde ahí conversarlo, debatirlo un poco. Así que bueno, como no hay mejor enseñanza que el ejemplo en sí, vamos a empezar con ello y vamos a empezar explicando la introducción. ¿Qué es mujer salvaje? ¿Qué significa la auténtica energía femenina? ¿Cómo es llegar de verdad a esa esencia y conectar con esa sabiduría que está dentro de todas? Así que empezamos. En primer lugar, el título del libro, Mujeres que corren con los lobos. ¿Por qué se llama así? Los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas. Por ejemplo, una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociables e inquisitivos por naturaleza y están dotados de una gran fuerza y resistencia. Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y sus manadas. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y son fieramente leales y valientes. De la similitud, y luego en otros cuentos lo explica aún más. ¿Por qué mujer salvaje? ¿Por qué lo llama así? Vamos a ello. La llamo la mujer salvaje porque esas dos palabras en concreto, mujer y salvaje, son las que crean el llamar o tocar a la puerta, la mágica llamada a la puerta de la profunda psique femenina. Llamar o tocar a la puerta significa literalmente tañer el instrumento del nombre para hacer que se abra una puerta. Significa utilizar unas palabras que dan lugar a la apertura de un pasadizo. Cualquiera que sea la cultura que ha influido en una mujer, esta comprende intuitivamente las palabras mujer y salvaje. Por eso os decía al principio que os paréis un momento y ver cómo sentís cuando escucháis las palabras mujer salvaje. Sigamos.
Cuando las mujeres oyen esas palabras, despierta y renace en ellas un recuerdo antiquísimo. Ese recuerdo de nuestro absoluto, innegable e irrevocable parentesco con el femenino salvaje. Una relación que puede haberse convertido en fantasmagórica como consecuencia del olvido, haber sido enterrada por un exceso de domesticación, ejem, y proscrita por la cultura circundante, o incluso haberse vuelto ininteligible. Hay veces en que la percibimos, aunque solo de manera fugaz, y entonces experimentamos el ardiente deseo de seguir adelante. Algunas mujeres perciben este vivificante sabor de lo salvaje durante el embarazo. Esto me recuerda que justo el otro día vi a una compañera que le está pasando. Durante la lactancia de los hijos, durante el milagro del cambio que en ellas se opera cuando crían a un hijo o cuando cuidan a una relación amorosa, con el mismo esmero con que se cuida un amado jardín. La existencia de la mujer salvaje también se percibe a través de la visión, a través de la contemplación de la sublime belleza. Por eso es tan importante, y creo que nos ocurre a muchas mujeres, que nos encanta darnos paseos por el mar, que nos encanta visitar bosques o, por ejemplo, galerías de arte. Es decir, en estar como muy conectadas con lo que es bello ante los ojos, ¿no? Es como que de alguna manera eso nos conecta con algo dentro. Viene también a nosotras a través del sonido, a través de la música que hace vibrar el esternón y emociona el corazón. Viene a través del tambor, del silbido, de la llamada y del grito. Viene a través de la palabra escrita y hablada. A veces una palabra, una frase, un poema, un relato es tan sonoro y tan acertado que nos induce a recordar, por lo menos durante un instante, de qué materia estamos hechas realmente y dónde está nuestro verdadero hogar. No sé si mientras estaba leyendo esto se estaba escuchando el perro que estaba ladrando. No sé si lo habéis escuchado, pero si se escucha lo voy a dejar en el audio porque al principio me ha molestado muchísimo, pero al rato me ha venido como inspiración en plan de, ostras, parece que estaba el animal dentro de mí gritando, ladrando, ¿no? Ahí está como, wow. Es que al final me ha parecido un momento bonito, así que bueno, si se escucha lo voy a dejar. Sigamos. Y sin embargo, son estas fugaces experiencias que se producen tanto a través de la belleza como de la pérdida las que nos hacen sentir desnudas, alteradas y ansiosas hasta el extremo de obligarnos a ir en pos de la naturaleza salvaje. Y ojo a esto. Y cuando descubrimos su huella, lo típico es que las mujeres corramos para darle alcance. Dejemos el escritorio, dejemos la relación, vaciemos nuestra mente, pasemos la página. Y si estamos en hacer una pausa, quebrantemos las normas y detengamos el mundo, pues ya no podemos seguir sin ella. Si las mujeres la han perdido, cuando la vuelven a encontrar, pugnarán por conservarla para siempre. Una vez que la hayan recuperado, lucharán con todas sus fuerzas para conservarla, pues con ella florece su vida creativa, sus relaciones adquieren significado, profundidad y salud, sus ciclos sexuales creativos, laborales y lúdicos se restablecen. Saben instintivamente cuándo tienen que morir las cosas y cuándo tienen que vivir. Saben cómo alejarse y cómo quedarse. Esto me parece algo mágico y es que lo veo muchísimo, que por ejemplo las relaciones largas es muy habitual que sean las mujeres las que corten, ¿no? Las que pongan ese punto y final. Y no lo veo como una casualidad, lo veo de verdad como una sabiduría interna y es que de verdad las mujeres estamos conectadas como con un sentido de la vida muy profundo. Cuando una relación está muerta, de pareja, por ejemplo, o de trabajo, de lo que sea, pero por ejemplo de pareja, está muerta y obviamente hacer eso realidad, o sea, darle muerte de verdad a esa relación, cuesta muchísimo, porque ya no solo romper con la persona, romper pues con los hábitos, con la vida que te habías imaginado, con a lo mejor lo que habías construido hasta ese momento. Pero la mujer cuando siente eso ya no puede vivir con eso. Y a veces tardamos mucho tiempo en hacerlo realidad y perdemos tiempo de nuestra vida, pero te aseguro que la mujer nota cuando un ciclo ha llegado a su fin. Y se me pone la piel de gallina cuando digo esto, pero es que por eso también veo tan importante que nos conectemos con nuestros ciclos. Porque cuanto antes estés conectada con esta sabiduría, es que menos tiempo vas a perder. Antes no vas a negar lo innegable, porque mujer, ¿cuántas veces te ha pasado de cerrar los ojos ante algo que sentías? Y cerrar los ojos no significa que eso se vaya, sino que al contrario, la bola se hace cada vez más grande y al final te va a pegar por algún lado. Nuestro deber como mujeres es reconocer esto y materializarlo, llevarlo a cabo, porque aquí está lo curioso y lo bonito también para todos, para la humanidad y para los hombres. Cuando nosotras notamos que un círculo se termina, aunque al otro le rompamos el corazón, en el fondo sabemos que es lo mejor para ambos. Porque cuando una cosa ha terminado, aunque al otro le duela, también ha terminado para él. Él ya no tiene nada que aprender ahí. Yo cuando lo dejé con mi última expareja, lo noté tal cual. O sea, yo ya no tenía nada que aprender ahí.
y estábamos súper bien y era una relación idílica y mucha gente no entendía por qué dejábamos la relación, pero es que yo ya no tenía nada que aprender ahí de lo que me tocaba en mi vida. Y ahora con el tiempo, aunque él me quería con locura y estaba como feliz dentro de la relación, él ya tampoco estaba creciendo en la relación. Ya no era yo lo que necesitaba. Y aunque le dolió muchísimo, al tiempo me lo agradeció. Esto es lo bonito, que cuando nosotras estamos conectadas, hacemos las cosas por algo y cuando las hacemos de verdad de corazón, de verdad que es lo mejor para el mundo, ya no solo para nosotras. Esto es lo que más me motiva porque noto que hacer que las mujeres están más conectadas consigo mismas al final es como ponernos al servicio de la vida, ya no es solo por nosotras, porque hoy estemos más felices y seamos más pletóricas, que también. Es porque al estar nosotras tan pletóricas, de verdad aportamos más a la sociedad desde ahí. Es por ello que este es nuestro deber, ¿no? De conectar con esa mujer salvaje. Sigamos un poco más para seguir entendiendo. Cuando las mujeres reafirman su relación con la naturaleza salvaje, adquieren una observadora interna permanente, una conocedora, una visionaria, un oráculo, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora, una creadora, una inventora y una oyente que sugiere y suscita una vida vibrante en los mundos interior y exterior. Esto es trabajarte tu energía femenina. Estos serían como los beneficios que consigues al trabajarte esta energía. Cuando las mujeres están próximas a esta naturaleza, dicha relación resplandece a través de ellas. Esa maestra, madre y mentora salvaje sustenta, contra viento y marea, la vida interior y exterior de las mujeres. Por consiguiente, y esto es muy importante porque con la palabra salvaje me he encontrado un montón de salvajedades, digamos. Por consiguiente, aquí la palabra salvaje no se utiliza en su sentido peyorativo moderno, con el significado de falta de control, sino en su sentido original, que significa vivir una existencia natural, en la que la criatura posee una integridad innata y unos límites saludables. Ojo, hablamos de límites también. Las palabras mujer y salvaje hacen que las mujeres recuerden quiénes son y qué es lo que se proponen. Personifican la fuerza que sostiene a todas las mujeres. Puesto que al principio de la recuperación de nuestra relación con la mujer salvaje, esta se puede esfumar en un instante, al darle un nombre, podemos crear para ella un ámbito de pensamiento y sentimiento de nuestro interior. Entonces vendrá y si la valoramos se quedará. De ahí viene mujer salvaje. Quiero que te quedes con este nombre. Este nombre, de alguna manera, poner el nombre, crea como un lugar, un espacio en nuestra cabeza y nuestro corazón, el cual a partir de ahora necesitarás cultivar. Es por ello el nombre. La comprensión de la naturaleza de esta mujer salvaje no es una religión, sino una práctica, conocimiento del alma. Sin ella, las mujeres carecen de oídos para entender el habla del alma o percibir el sonido de sus propios ritmos internos. Es decir, para todas aquellas mujeres que se sientan perdidas y no se entiendan a sí mismas, ese es el camino. Va a permitir, en primer lugar, desarrollar esas habilidades de escucharte. ¿No te ha pasado muchas veces que es como que escuchamos mucho, wow, qué importante es conectar con la intuición y sentir? Y eso se ha quedado jolines, ¿y cuál es mi intuición? Es que no siento mi intuición, es que no entiendo, es que a veces estoy delante de algo y no sé si lo quiero o no lo quiero, o sea, no lo entiendo. Claro, porque estás desconectada. Entonces, eso es lo que te va a permitir que te ayude a volver a desarrollar esa habilidad de la intuición, del instinto. Hemos visto hasta ahora un poco los beneficios, ¿no?, de qué es cultivar la mujer salvaje. Vamos a ver ahora qué es no cultivar la mujer salvaje, que sería un poco como esos dolores, obstáculos, esas heridas que tienes. Entonces, es muy importante también esta parte porque te va a ayudar a sentirte identificada si esto es para ti en este momento. La comprensión de esta naturaleza de la mujer salvaje es conocimiento del alma. Sin ella, las mujeres carecen de oídos para entender el habla del alma o percibir el sonido de sus propios ritmos internos. Sin ella, una oscura mano cierra los ojos interiores de las mujeres y buena parte de sus jornadas transcurren en un tedio semiparalizador o en vanas quimeras. Sin ella, las mujeres pierden la seguridad de su equilibrio espiritual. Sin ella, olvidan por qué razón están aquí. Se agarran cuando sería mejor que se soltaran. Sin ella toman demasiado o demasiado poco o nada en absoluto. Sin ella se quedan mudas cuando en realidad están ardiendo. Cuando perdemos el contacto con la psique instintiva, vivimos en un estado próximo a la destrucción y las imágenes y facultades propias de lo femenino no se pueden desarrollar plenamente. Cuando una mujer se aparta de su fuente básica, queda esterilizada, pierde sus instintos y sus ciclos vitales naturales, y estos son sumidos por la cultura o por el intelecto o el ego, ya sea el propio o el de los demás. Lo bueno de todo esto hasta la mujer más cautiva conserva el lugar de su yo salvaje.
menos mal. Es decir, si te encuentras hasta muy, muy perdida, tranquila, que siempre hay un resquicio que está ahí dentro de ti donde puedes tirar, un fino hilo del que poder tirar. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales de una ruptura de la relación con la fuerza salvaje de la psique? Sentirse extremadamente seca, fatigada, frágil, deprimida, confusa, amordazada, apática hasta el extremo. Sentirse asustada, débil, falta de inspiración, animación, espiritualidad o significado, avergonzada, crónicamente irritada, atascada, carente de creatividad, comprimida, enloquecida. Sentirse impotente, crónicamente dubitativa, temblorosa, bloqueada e incapaz de seguir adelante. Ceder la propia vida creativa a los demás. Hacer elecciones que desgastan la vida al margen de los propios ciclos. Sobreproteger el yo. Sentirse insegura, vacilante. Sentir temor a aventurarse en solitario, rebelarse. Temor a buscar un mentor, una madre o un padre. Temor a presentar un trabajo hasta que no se ha conseguido la perfección absoluta. Temor a emprender un viaje. Temor a interesarse por otro o por otros. Temor a seguir adelante. Temer probar cosas nuevas. Enfrentarse con desafíos. Hablar claro, oponerse. Sentirse excesivamente amable o conciliadora. O al revés, vengarse. Temor a detenerse o a actuar. Y sin embargo estar totalmente capacitada para obrar a pleno rendimiento. Y ahora vamos a ir al otro lado, ¿no? Una mujer sana se parece mucho a una loba. Volvemos un poco al instinto animal. Robusta, colmada, tan poderosa como la fuerza vital. Dadora de vida. Damos vida, por Dios, que esto se nos olvida. Dar vida no significa solo parir hijos, que obviamente también. Dar vida a proyectos, a hogares, a ideas, a obras. O sea, somos portadoras de vida. Consciente de su propio territorio, ingeniosa, leal, en constante movimiento, en constante movimiento. La naturaleza salvaje acarrea consigo los fardos de la curación. Lleva todo lo que una mujer necesita para ser y saber. En cambio, la separación de la naturaleza salvaje provoca que la personalidad de una mujer adelgace, se debilite y adquiera un carácter espectral y fantasmagórico. Cuando las vidas de las mujeres se quedan estancadas o se llenan de aburrimiento, es hora de que emerja la mujer salvaje, es hora de que la función creadora de la psique inunde el delta. Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarlo todo de derecha a izquierda, del blanco al negro, trasladarse del este al oeste, comportarse como una loca o sin control. No significa perder las relaciones propias de una vida en sociedad o convertirse en un ser menos humano. Significa justo lo contrario, ya que la naturaleza salvaje posee una enorme integridad. Y eso es muy importante porque, a ver, obviamente muchas veces cuando estamos perdidas necesitamos como romper con lo que hay actualmente en nuestras vidas y empezar de cero, ¿no? Es como una necesidad. Y no está mal, pero ¿a cuántas personas no le ha pasado de, pues me voy a vivir a Bali, me voy a no sé dónde? Y lo que han encontrado ahí es una soledad muchísimo más profunda que aquí. Porque el problema al final no es el entorno, ¿no? No es lo de fuera, es lo de dentro. Pero aún así, si tú, por ejemplo, estás en ese momento en el que necesitas romper con todo, hazlo, no pasa nada, porque esto funciona, porque siempre dicen, no, primero por dentro y de dentro hacia afuera, pero también funciona al revés, de fuera hacia adentro. A veces también romper con todo nos da como esa fuerza, nos lleva a sentirnos completamente perdidas y es justo lo que necesitamos para empezar la búsqueda auténtica. Entonces, no pasa nada, si tú estás en uno de esos momentos, y a mí me pasó, yo rompí con mi trabajo, rompí con mi primera pareja y me fui 2 meses a vivir por el mundo. Tuve que hacerlo para encontrarme en una de las playas de Tailandia, las más maravillosas, y llorar como una niña pequeña porque no sentía nada. Y esa fue mi primera crisis de los 20-25. Entonces, bueno, tuve que hacerlo. Entonces, no pasa nada. O sea, te quiero decir con esto que si tienes que hacerlo, hazlo. Y si tú también eres amiga o eres testigo de alguien que está haciendo esto, compréndela o compréndele, déjalo hacer, déjala hacer porque a lo mejor lo está necesitando. Apoya a esa persona con, oye, te puede ayudar en algo, pero deja que lo haga porque quizás lo necesita porque en ese momento no tiene más herramientas de cómo ir hacia su interior. Pero me parece importante que puntualice esto y por eso quiero puntualizarlo yo también, porque es verdad que cuando te encuentras de ti misma, da igual donde vivas. Y yo, por ejemplo, ahora mismo he creado mi nido en el que fue el polo de mi infancia, donde yo juré y perjuré, porque no tuve una infancia muy bonita, juré y perjuré que jamás iba a vivir aquí y me quería ir por el mundo y me quería ir a millones de sitios y seguramente me siga yendo, ¿no? Pero no creo que sea casualidad que, wow, al final haya hecho mi nido aquí. Y es que yo ahora estoy bien, entonces no importa dónde tenga el nido. Cuando tú estás bien y has conectado con tu interior, has tocado con tu hogar. Pero tu hogar está contigo, entonces de verdad que ya lo externo es como menos importante.
Pero bueno, seguimos un poquito más. Esto es lo último. Estar conectada con la mujer salvaje, ¿no? Hablábamos de eso. Significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualesquiera que sean los dones y las limitaciones físicas. Hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia. Echar mano de las innatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible. Entonces, ¿qué es mujer salvaje? Es el origen de lo femenino, es todo lo que pertenece al instinto, a los mundos visibles y ocultos, es la base. Es la fuerza de la vida, muerte, vida, es la incubadora, es la intuición, es la visionaria, la que sabe escuchar, es el corazón leal. Anima a los seres humanos a ser multilingües, a hablar con fluidez los idiomas de los sueños, la pasión y la poesía. Voy a parar aquí, espero que hayas entendido la idea. Cultivarte de verdad la energía femenina es conectar con esa mujer salvaje, es conectar con ese interior tuyo más profundo, es con eso que le da sentido a la vida. Y por consiguiente, obvio que está dentro de hombres y mujeres, pero el deber de la mujer es conectar con eso. Igual que el deber del hombre es ayudarnos a entender cómo materializar las ideas, cómo poner foco, disciplina, objetivos. El deber de nosotras, las mujeres, es, por un lado, nosotras conectar y enseñar cómo actuar desde ese mundo interior, desde eso que le da sentido a la vida. Porque la intuición, la percepción, la creatividad, hacer las cosas con alma es imprescindible si tú quieres vivir una experiencia auténtica, humana, completa al 100% y aprovechar esta vida que se nos ha regalado. Así que nada, espero verte en el próximo capítulo.